Le damos la bienvenida al expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Expresidente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eva. Un saludo a NTN 24, Canal de las Américas. Bueno, expresidente, preguntarle, ¿es esto un golpe de Estado, como ha dicho la fiscal? Este es un golpe continuado en desarrollo, Eva, desde diciembre de 2015, con 3 fases muy nítidamente marcadas. La primera fase de este golpe continuado fue en Navidad de diciembre del 2015, después de que la oposición tuvo un apabullante triunfo congresal y obtuvo 2/3 de los escaños del Congreso de Venezuela. Estuvimos allá con varios expresidentes. En Navidad, el Congreso saliente de Diosdado Cabello designó más de 30 jueces que no tenían mérito, competencia, violando toda la norma, para hacer una suerte de narcogolpe judicial navideño. Ese Poder Judicial castró el Congreso, casi 50 fallos en contra de un Congreso opositor que no podía legislar, apropiar recursos, designar personal, fiscalizar al Ejecutivo. Esa fue la fase 1. La fase 2 fue vía el copamiento institucional, en particular el órgano electoral, cancelar las elecciones, tanto del revocatorio como las regionales. Entonces Venezuela enfrentó, en primer lugar, un Congreso desconocido y castrado por los jueces de Maduro, y en segundo lugar, las elecciones canceladas el 2016, tanto del referéndum revocatorio, donde Maduro perdía el cargo, como las de gobernadores regionales. Estamos en este año 2017 en la tercera fase, la aniquilación de la República Bolivariana de Venezuela. Empezó cuando el Tribunal Supremo pretendió arrogarse facultades legislativas. El 29 de marzo hubo una reacción nacional e internacional y optaron por un camino de convocar a una paraconstituyente, que no es una constituyente real, es un grupo de amigos de Maduro designados, una tercera parte de ellos, el resto delegados municipales. Es alquimia dictatorial, porque con 10% del apoyo, un gobierno totalmente impopular en una cuarta parte de municipios pequeños con poca población puede tener mayoría de esta supuesta constituyente, sin referéndum previo ni referéndum posterior, Eva. Ese es el final del golpe continuado que estamos viendo, y cuando el Ministerio Público toma posición en contra de la constituyente, deja de meter presos a los opositores y empieza a procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos, pues sale en lanza en ristre contra el Ministerio Público, como lo vemos ahora, porque estamos en la tercera fase de un golpe continuado que empezó en diciembre de 2015. Castrar el Congreso, cancelar elecciones, y ahora estamos en el paso 3. El 30 de julio van a intentar la dictadura de Maduro aniquilar la República de Venezuela. Ustedes, bolivianos, tenemos una percepción de las noticias. Tenemos la percepción que nos viene de CNN, vía Facebook, por las redes sociales, por lo que nos cuentan. Pero no hay nada mejor que escuchar a aquellos venezolanos que lo están sufriendo en carne propia. Hoy tenemos el honor de que un venezolano valiente, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, Gabriel Borcas, ha accedido, Gabriel, a darnos una entrevista que se ha dividido en preguntas. En la primera fase se le ha preguntado a Gabriel cómo hace un venezolano común para acabar el mes, para acabar el día, para llevar el pan de comida a su casa. ¿Cómo es que puede hacer un venezolano para comprar medicinas? Le preguntamos también a Gabriel cuál cree él que es la causa de lo que están viviendo esas imágenes que ustedes están viendo en este momento: supermercados vacíos, mercados vacíos, gente en las calles. Le preguntamos también cuáles son las causas de esta crisis. Para no extendernos más, quiero que ustedes vean la entrevista de Gabriel desde Mérida, estudiante de Derecho que fue herido en las protestas, en la cabeza, por un asesino de la Guardia Nacional Bolivariana que le disparó un perdigón de metralla a quemarropa en la cabeza. Y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y por obra y gracia de Dios está vivo, y aún así sigue con la valentía de seguir luchando. Eso es lo que lleva el hambre y la desesperación. Se recuperó y sigue, y hoy ha accedido muy valientemente para contarnos a Bolivia la realidad de Venezuela.
La situación económica en Venezuela es realmente la peor que hemos pasado en toda nuestra historia republicana. Es una crisis que hoy la familia venezolana no escapa de esa realidad. Hoy quienes necesiten llevar el sustento para su hogar, quienes necesiten pues mantener su familia, quienes sean las cabezas o el núcleo del seno familiar, pues realmente se las está viendo muy difíciles. Mira, para nosotros responderte esa pregunta acá en Venezuela, pues realmente es muy difícil, porque quien dependa de un salario mínimo, pues no le alcanza para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades de su entorno familiar. Y es sumamente difícil porque muchos venezolanos son quienes trabajan horas extras para poder medio alcanzar el mínimo de lo que necesita cada familia venezolana. En Venezuela muchos ciudadanos comunes pues después de realizar su trabajo de 6 u 8 horas en cualquier comercio o en cualquier empresa privada o incluso en el Estado, pues debe realizar lo que le llamamos acá en Venezuela matar tigritos. Y eso es, bueno, simplemente realizar trabajos extras a lo que nosotros comúnmente hacemos, quienes son profesionales o quienes no son profesionales, para poder adquirir un poquito más de remuneración salarial y con esto pues intentar cubrir las necesidades. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque acá todo lo que se consiga con precio regulado pues debe realizar una cola en el día que dura 6, 8, hasta 15 horas para poder comprar cualquier producto de primera necesidad. Y no hablo solamente de la alimentación, sino hablo también de productos fármacos y hablo también de productos como para bebés recién nacidos. Es decir, aquel que quiera comprar productos regulados, pues no puede trabajar porque sencillamente o trabaja o compra productos regulados. Y es por eso que aquí la crisis pues ha aumentado el doble y el triple, porque lo que no se compra regulado se compra a un precio excesivo, lo que le llamamos acá el bachaqueado, y esto pues genera, trae como consecuencia que un venezolano pues necesita adquirir más dinero para poder comprar y cubrir la necesidad con estos productos. Las causantes de esta crisis económica en Venezuela es muy sencilla, y el principal culpable de esto es el gobierno, y no solamente es el gobierno de Nicolás Maduro, sino fue el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Y esto empezó pues con no brindarle seguridad jurídica a las empresas que estaban aquí en Venezuela, que eran nacionales, o las empresas transnacionales o las empresas extranjeras que realizaban actividades con el tema de la producción. Aquí se empezó con expropiaciones, aquí se empezó con invasiones, aquí se tomaba por la fuerza empresas que realmente trabajaban en función de cubrir el aparato productivo, y allí empezó el acabe de dicho aparato. Y es por eso que hoy en Venezuela no se produce nada. Aquí producíamos harina de maíz, aquí se producía caraotas, aquí se producía arroz, aquí se producía harina de trigo, se producía pasta, se producía un sinfín de productos básicos y de primeras necesidades que fueron socavados por un presidente que tenía una ideología socialista que, bueno, la heredó Nicolás Maduro, y que eso se profundizó. Otra de las causantes de la crisis es que acá en Venezuela pues no se invierte en esa producción. Hoy esas empresas que fueron expropiadas y que fueron invadidas y que hoy están en manos del gobierno, pues no están en funcionamiento, y las que están en funcionamiento no están al 100, están al 10%, y las empresas privadas que hoy se mantienen en el brazo de sus dueños aún, pues son quienes están sufriendo las consecuencias. ¿Y por qué? Porque hoy producir una harina de maíz no es el mismo costo de lo que el gobierno le exige al propietario quien la venda al público. Y aquí vamos con la ley de oferta y demanda, y la crisis económica allí se asienta, porque en poca oferta y ante mucha demanda que hay en nuestro país, pues los terceros que se aprovechan de esa poca oferta la llevan a otro mercado, que es en el mercado del bachaqueo, y la demanda, que es muy grande, pues los venezolanos hoy tienen que, para satisfacer su necesidad, comprar en ese mercado, que es el mercado del bachaqueo,
el mercado de la tercera vía, o simplemente traer productos de Colombia, que lo tenemos en la frontera, lo tenemos cercano, y comprar productos importados a precio de un mercado que los mismos venezolanos han creado debido a la necesidad y a la falta de políticas serias de este gobierno. Además, otra de las crisis es que el gobierno dice que bueno, que estamos viviendo una guerra económica que ellos mismos se inventan. La única guerra económica es que ellos mismos se robaron los reales y hoy no tienen reales para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Saavedra y a todas las personas que hoy están viendo esta transmisión, porque les interesa mucho lo que está pasando en Venezuela y la relación que tiene con Bolivia. Miren esa templanza de ese ciudadano venezolano que hasta hace pocos días estaba con una operación en la cabeza. Estuvo entre la vida y la muerte, estuvo inconsciente, estuvo operado, le han abierto la cabeza para sacarle ese perdigón. ¿Se imaginan? Otra persona estaría ya en su casa, no haría nada, estaría con miedo, pero este ciudadano sigue. Ustedes lo ven hoy, con qué elocuencia contándonos el sufrimiento de su pueblo. Han escuchado muy claramente de un venezolano, cómo un venezolano no le alcanza el sueldo porque tienen una inflación del más del 500%. Y según las proyecciones, para este año 2017, la inflación está creciendo al 1% diario, más del 20% mensual. Se calcula que la inflación va a estar en 1.327, 1.390, 1.400 a fin de año. Eso es brutal. Maduro, de una manera muy estúpida de entender la economía, subió el salario mínimo al 50%. Es como creyendo que así la gente va a poder comprar más. Si el problema es que no hay dinero, pero el dinero es un valor de cambio. No hay producción. Se destruyó el aparato productivo. No se puede importar porque no hay plata, porque la plata se la gastaron, porque la plata se la gasta el gobierno en pagar la millonaria deuda que tienen. Venezuela tiene una deuda de 150.000 millones de dólares. Óiganlo. Es la deuda más alta del mundo con relación a su PIB. No cuantitativamente, porque podemos hablar que la deuda de los Estados Unidos es más alta, pero con relación a su PIB no guarda relación. El poder adquisitivo, ustedes lo han escuchado aquí a nuestro querido Gabriel Boscán, un héroe valiente venezolano, ¿cómo nos dice que tienen que buscar 2, 3 empleos? ¿Cómo los venezolanos tienen que, para conseguir, miren ese círculo vicioso, si querés conseguir alimentos a un precio razonable, tenés que hacer 8 horas de cola para que te lo dé el régimen y para que te tenga sometido con el famoso carné de la patria y los famosos CLAPS, que hoy se ha descubierto que Nicolás Maduro es propietario de la empresa mexicana que distribuye estos CLAPS. Hasta ahí, ese es el nivel de criminalidad de este régimen. Esta pobre gente tiene que decidir entre hacer eso o trabajar y comprarlo en el mercado negro. Tener 2, 3 trabajos, si se puede, hacer lo que sea. Hacer lo que sea tienen que hacer los venezolanos. Ustedes lo han escuchado. Y han escuchado de voz de este venezolano las causas. Como Hugo Chávez, porque le echan, hay un error, dicen que Maduro es el culpable. No, Maduro también es el culpable. Es Hugo Chávez y todo el chavismo, todo el socialismo del siglo XXI, todo este régimen es el culpable. Que hipotecó a Venezuela, que destruyó el poco aparato productivo que tenía Venezuela. Lo destruyó. Para generar hoy que esta gente esté entrando en una hambruna. Estos son datos reales que nos da un venezolano. Yo les puedo dar sumar a estos datos, por ejemplo, el poder adquisitivo de los venezolanos del PIB per cápita, que es el ingreso per cápita anual de cada venezolano, que es el PIB dividido entre todos los venezolanos, se redujo en un 40%. Imagínense, o sea, es una contracción económica brutal. Cada venezolano hoy tiene un poder adquisitivo 40% menos que hace 20 años. Sumado a eso, hoy los datos son tan escalofriantes que tenemos una Venezuela donde el 12% de los venezolanos
solo pueden comer una vez al día o no comen. El 25% de los niños, quiere decir 1 de cada 4 niños, o 25 de cada 100, están con desnutrición. Venezuela está engendrando una generación que va a tener problemas por 2 o 3 generaciones más por el tema de la desnutrición, comprobado científicamente. Tenemos otros datos que los tengo anotados. El exilio político que hay es nada comparado con el exilio económico. Venezuela ha perdido con el chavismo el 5% de su población. 1.600.000 venezolanos han abandonado Venezuela, no por persecución política, sino por hambre. Por hambre. Profesionales vendiendo arepas en el Perú. Ahora, esto es la Venezuela que tenemos. Ahora Mauricio Landau nos da un pequeño pantallazo de por qué también Venezuela está económicamente así. Cuando la producción esté lista, entramos. Muy buenas noches, estamos ahora aquí analizando la situación de Venezuela. Quiero mandar un saludo a todos los que puedan ver este video. Y lo estoy tratando de hacer de la manera más simple y didáctica que pueda, ya que veo que hay muchas personas de universidad que lo van a ver. Pero bueno, básicamente es importante sentar análisis y sentar precedencia de lo que se viene y lo que ha sucedido en Venezuela. En primer lugar, yo quiero aclarar por qué Venezuela, por qué nos interesa tanto Venezuela, ¿no? Venezuela en este momento es la cabeza, es la punta de lanza en lo que es el remanente del socialismo en el mundo como tal. Entonces, el modelo socialismo del siglo XXI se ampara y se apoya en el modelo venezolano. Y ese modelo venezolano es el que se ha ido exportando a varios países de Latinoamérica. Entre los que más profundamente han caído es Bolivia y Nicaragua, ¿no? Tienes otros países que también han estado en algún ciclo de su economía bajo este modelo. Pero yo pienso que la crisis venezolana como tal desemboca gracias al modelo del socialismo del siglo XXI. Pero su origen es multifacético, no solamente es por la instauración del modelo. Analicemos algunas pautas como importantes. Tienes un país que tanto en el pasado, bajo los anteriores regímenes, bajo los anteriores modelos, era monoproductor. O sea, fue monoproductor, es monoproductor y será, por lo que se viene en el corto plazo, no vemos otros matices de cambio, monoproductor. ¿Qué producto? Petróleo. Entonces era un país realmente que, si bien producía el recurso, uno de los recursos más codiciados del planeta, tampoco diversificó su economía lo suficiente como para tener otros mecanismos de ingreso y de sostén en el momento que alguno de estos fallaba. Entonces tú tienes otro factor particular en Venezuela. En Venezuela tú tenías una empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela, PDVSA, que ya desde antes de que se instaure el modelo del chavismo ya era una empresa estatal. Y tienes un país que es monoproductor, que produce petróleo. Entonces toda la economía está alrededor de ese recurso y de la empresa del Estado. El momento que en elecciones en 1998, en diciembre, instaurado en 1999, en enero, el gobierno de Chávez, el ciudadano venezolano le estaba entregando las llaves del país. Muy interesante explicación de dos cosas que nos da Mauricio Landau. Primero, Venezuela es un país monoproductor de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? A partir de cuando se descubren las reservas de petróleo, comienzos de siglo, Venezuela era uno de los países, era el segundo productor de cacao del mundo, competía en café, en la producción de café con el Brasil. Era un país que estaba queriendo ser emergente.
luego se descubren las reservas petroleras y ahí yo digo, le viene la maldición de los países latinoamericanos cuando descubren recursos naturales en grandes cantidades. Porque en vez de explotar al máximo estos recursos naturales, pero paralelamente desarrollar una economía de libre mercado, una economía donde no solamente seamos extractivistas de materia prima, sino que desarrollemos industria, turismo, etcétera. ¿Para qué? Para los momentos cuando hayan estas caídas de los precios de los recursos naturales o cuando se acaben, el país siga adelante y no subsista. Venezuela desde que es productor de petróleo, tuvo una época dorada entre los años 60 y 80, donde tuvo el PIB per cápita más grande de Latinoamérica, donde en aquella época el bolívar llegó hasta 3 bolívares por dólar. Tenemos datos importantes de aquella época. Entre los 60 y los 80 hubo una inmigración masiva de europeos, latinoamericanos y norteamericanos a Venezuela debido a la riqueza que había del petróleo, pero se convirtió en un país monoproductor. Cuando cae Pérez Jiménez, la dictadura, y comienza estos 40 años del gobierno de AD y Copey, socialdemócratas, un socialismo light, siguen siendo monoproductores y convierten en un Estado grandísimo, donde la mayor o casi todos los ingresos del Estado dependen de una sola empresa que se llama PDVSA, que es de propiedad del Estado. Esto generó en 1980 una inflación altísima que llegó casi al 100%, que hubo problemas sociales graves. También en los comienzos de los 90, cuando hubo el Caracazo, se llegó a una inflación del 100%. Este fue el caldo de cultivo para que un demagogo, un populista, comunista, no socialdemócrata, como los que habían gobernado, pero socialistas al final, un comunista como Hugo Chávez, antidemócrata, da un golpe de Estado en el 92, el cual fracasa. De manera irresponsable es indultado, y eso genera que luego en el 98 Hugo Chávez gane la elección y comience este proceso del chavismo. Segundo punto de la entrevista de Landao, habla de por qué nos interesa a nosotros. A raíz, después del foro de Sao Paulo, donde los comunistas deciden la estrategia para tomar el poder y cómo no solo tomarlo, sino permanecer para siempre en él y usar la democracia, porque ellos nunca fueron demócratas, nunca lo serán, porque el marxismo es la antítesis de la democracia, es la antítesis de la república. No puede haber marxismo en el marxismo democracia, porque si usted lee el manifiesto comunista, si usted lee a Carlos Marx y a Engels, porque tiene que leerlo, va a saber que son totalmente antidemocráticos. En ese sentido, hoy nos interesa, dice Landao, a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es la punta de lanza Venezuela, y fue la punta de lanza de estos gobiernos populistas comunistas, que se han disfrazado de socialistas, etc. Fue la punta de lanza y sigue siendo el sostén de gobiernos satélites como el nuestro, que es un gobierno satélite de Venezuela, como Nicaragua, como Ecuador, y pequeñas islas, pequeños países caribeños que dependen del subsidio. Imagínense, Venezuela no tiene plata para darle de comer a su gente, pero sí para subsidiarle petróleo a San Vicente y las Granadinas y a un montón de islas caribeñas que dependen del subsidio del petróleo venezolano. Esto es una barbaridad. Un país que se muere de hambre, como nos decía nuestro querido Gabriel, un país que la sufre como esos ciudadanos venezolanos que ustedes los ven sufriendo. ¿Para qué? Para que subsidien a otros países, para que venga dinero a Bolivia, para que venga dinero al Ecuador, para subsidiar guerrillas como las FARC, para subsidiar terroristas como el Estado Islámico, como Hezbollah, como Irán. Para eso utilizan la plata. Por eso es la importancia, por eso yo estoy aquí hablando de Venezuela, por eso ustedes están mirando atentos,
porque Venezuela nos interesa a todos. La crisis venezolana es no solo crisis de los venezolanos, es una crisis de todos los latinoamericanos y de todas las naciones libres del mundo. Les va a preocupar lo que pasa en Venezuela. Una nación maravillosa, una nación rica, pero lamentablemente tomada por una banda de forajidos. Todo este contexto económico que hemos analizado ahora merece que aterricemos en el contexto político. ¿Cómo fue que el chavismo tejió esta maraña totalitaria para tomar el poder? ¿Y cómo a partir del 2015 se agudizó esta tiranía que hay? Para ello tengo otras entrevistas y tengo una entrevista muy importante, pero previo a eso quiero que vuelvan a escuchar a Gabriel, este venezolano valiente. Quiero que vuelvan a escucharlo cuando le preguntamos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo están los derechos humanos en Venezuela? ¿Y cuál es la situación de la democracia en Venezuela? También le preguntamos a Gabriel sobre la Asamblea Constituyente y sobre el referéndum del 16 de julio. Este referéndum donde todos los venezolanos salieron mayoritariamente a pedir un cambio ya de régimen. Mira, la realidad de los derechos fundamentales en nuestro país y que de la democracia plena que debemos vivir y que tenemos la mejor constitución del mundo, porque es una constitución que, bueno, fue creada en 1999 debido a esos cambios sociales que atravesaban nuestro país y que, bueno, y que es una constitución perfecta porque brinda que se respeten los derechos fundamentales civiles de los venezolanos, pues hoy está por el piso. Acá en Venezuela no se respeta el derecho a la protesta. Hoy el derecho a la protesta, que está contemplado en el artículo 68 de nuestra Constitución, ahora un Tribunal Supremo de Justicia, ahora una nueva Asamblea Nacional Constituyente pretende regular y decirnos cómo debemos protestar los venezolanos. Y es sencillo, la protesta es cívica y es pacífica. Y hoy vemos cómo esa protesta en la que miles de venezolanos estuvimos en las calles, pues era reprimida brutalmente con perdigones, con gases lacrimógenos, con metras, con piedras, pero también con balas. En el caso personal, pues fui herido en una manifestación en el estado de Mérida por un perdigón a quemarropa que se me incrustó en el cráneo. Y esto no solamente lo ha vivido Gabriel Boscán, sino lo han vivido muchos venezolanos y lastimosamente lo han vivido más de 120 venezolanos en estos últimos 4 meses que han perdido la vida simplemente por salir a la calle a defender sus ideales, a defender el país que quiere, a defender y luchar por su futuro. Aquí en Venezuela los derechos fundamentales lastimosamente pues no están siendo respetados. Y cuando hablamos de derechos fundamentales también hablamos de nuestros derechos civiles, el derecho a la legítima defensa. Y es que, bueno, vivimos como la fiscal general de la República en un intento del respeto a la democracia, pues fue destituida por esa Asamblea Nacional Constituyente simplemente por apegarse a derechos. Vimos un defensor del pueblo que no defendía los intereses del pueblo, sino que defiende los intereses de Miraflores y de que hoy están ostentando el poder. Entonces, aquí en Venezuela hablarte de una democracia plena es decirte mentira, porque no la estamos viviendo realmente. Aquí hemos denunciado públicamente que estamos viviendo una dictadura, simplemente porque no respetan nuestros derechos y no entienden que quienes pensamos distinto y quienes creemos en una salida, pues estamos buscando una vía muy cívica, muy pacífica, muy constitucional, y que hoy quien haga eso pues es víctima y objeto de persecución, de represión, de ir al exilio, de encarcelarlo o de simplemente perder su vida. El 16 de julio, millones de venezolanos salimos a las calles a manifestar nuestro descontento en una consulta popular en el cual más de 7 millones de venezolanos le dijimos al gobierno nacional que queremos y anhelamos un cambio político. Un plebiscito que fue convocado por la Asamblea Nacional y que tiene un carácter vinculante para la Asamblea Nacional porque fue una consulta pública que se realizó para que nuestros diputados, electos legítimamente por más de 14 millones de venezolanos, salieran a manifestar con el pueblo y decirle a los venezolanos cuál era la hoja de ruta. Pero hoy en Venezuela no vivimos en una democracia, hoy en Venezuela no se respetan las instituciones y
bueno, debido a que este gobierno no respeta lo que los venezolanos disentimos, lo que los venezolanos pensamos. Hoy en gobierno vemos cómo no respeta ninguna decisión, así como no respeta la Constitución y no respeta la protesta pacífica, pues tampoco ha respetado lo que los venezolanos hemos querido. Y es que a través de esa consulta popular hemos manifestado públicamente que queremos por la vía cívica, pacífica y electoral, porque una consulta popular es tomada más o menos en cuenta como un camino electoral, porque al fin y al cabo se lleva como un sufragio, y además es un sufragio que se realiza de manera directo y secreto y universal, y es por esto que, bueno, hoy los 7 millones de venezolanos que seguimos en pie de lucha, somos 7 millones de venezolanos que seguimos en las calles, somos 7 millones de venezolanos que no vamos a desmayar y que no vamos a entregarle el país a 5 personas que se encuentran hoy en Miraflores y que quieren perpetuarse en el poder. La Asamblea Constituyente nace de manera ilegítima y de manera ilegal. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los venezolanos, lo han dicho nuestros diputados de la Asamblea Nacional, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, toda su junta directiva, lo han dicho los organismos internacionales, ex magistrados y los mejores juristas del país, e incluso la fiscal general de la República, que fue puesta como fiscal en la Asamblea Nacional anterior, quien viene de ser de las filas del oficialismo, también lo decía y lo manifestaba. Una asamblea que no fue convocada por el pueblo, una asamblea donde no se respetó el artículo 347, el 348 y el 349, una Asamblea Nacional Constituyente que nació manchada de sangre, con más de 16 venezolanos que salieron a las calles a protestar de manera cívica, de manera pacífica, y que por imponer a la fuerza unos constituyentistas que están, porque ya se instalaron, realizando un trabajo sucio para el partido de gobierno, realizando un trabajo político muy sucio para el partido de gobierno. No es una Asamblea Nacional Constituyente que goce la legitimidad de los venezolanos. Todas las libertades, todas, absolutamente todas las libertades han sido coartadas, y lo único que hay y lo único que tenemos es represión, una represión brutal al pueblo venezolano, una violación de los derechos humanos de una manera no vista ni en la época de las dictaduras de los años 70. También, Gabriel, le pedimos que nos analice cuál es el sentir del venezolano sobre el referéndum del 16 de julio. Él ha sido claro, escueto y elocuente. El pueblo venezolano salió pacíficamente, con una vocación democrática, a emitir su voto para hacer un pedido al gobierno, a esta tiranía, más que para pedirle, para exigirle que vuelva al cauce de la constitucionalidad. Un pueblo venezolano que salió masivamente, organizado, pero no con prebenda, no con claps, sino organizado por el amor que tiene hacia la libertad y ver a su patria crecer y dejar de ser esa tierra que hoy sufre hambre. A raíz de esto, el pasado 16 de julio, ¿qué se determinó? Se exigió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana esté de acuerdo a la Constitución y deje de servir a esa narcodictadura, porque se convierten en cómplices. Este referéndum pidió elecciones generales, ya. Un nuevo Tribunal Supremo y un nuevo Tribunal Electoral, un nuevo CNE. Más de 7 millones de venezolanos salieron a las calles. Salieron y emitieron su voto para exigir y para decirle a la comunidad internacional de que ellos están ahí, que no son lo que el gobierno dice, 300, 400, 5.000, 10.000 venezolanos que salen a marchar todos los días y que están armados, que son grupos radicales de la derecha reaccionaria, como ellos hablan. No, ahí se le demostró al mundo, y el mundo lo oyó, porque a raíz, después del 16 de julio, muchas naciones latinoamericanas y muchas naciones del mundo tomaron sanciones drásticas y le pidieron a Venezuela, le exigieron de que suspenda esa espuria Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido muy explicada también, muy bien explicada por Gabriel. Donde, ¿qué nos dice Gabriel? Una constituyente que viola la propia Constitución. Él cita los artículos de la Constitución, el 348, que viola la Constitución venezolana. Un poco parecido a cosas que pasan acá. Viola la Constitución
Maduro para llamar a una constituyente. ¿Y saben cómo es esa constituyente? Yo se las voy a explicar rapidito para que lo entiendan, porque Gabriel no explicó la metodología de la constituyente. Maduro, porque el 2015 llevó una tunda electoral, porque los populistas no calcularon bien, pensaron que iban a ganar y pensaron que con su maquinaria de fraude iban a poder ganar el 2015, pero se llevaron un chasco. Lamentablemente para ellos fue un chasco total y perdieron por 2/3 la asamblea. A raíz de esto dijeron, bueno, la democracia ya no nos sirve, tenemos que acabar con la democracia. Al ver la protesta callejera, a ver que se le exigía un revocatorio primero, le negaron al pueblo el revocatorio porque sabían que iban a perder. Y se les ocurre llamar a una constituyente, primero violando la constitución porque tendría que ser consultada al pueblo en voto universal secreto para ver si quieren una constituyente. Y luego ir a una elección de constituyente mediante sufragio universal, elecciones universales, voto secreto y las listas tienen que ser universales. Cualquiera puede presentarse, no sectoriales. Esto no es fascismo. Esto no es la Italia de Mussolini. Pero Maduro, consciente, y el régimen consciente de que ellos ya no tienen el voto, se les ocurrió una brillante, maravillosa idea. 1/3 de esa asamblea la designa Nicolás Maduro a dedo, a sus amigos, a los miembros del PSUV. Otro 1/3 de esa asamblea es elegido por cada municipio un representante, un concejal. Pero imagínense, el municipio Libertador, el Chacao, el municipio, la zona metropolitana de Caracas, Mérida, son ciudades grandísimas que iban a tener un representante, lo mismo que en una pequeña ciudad, sin desmerecer, de 2.000 personas, en el campo tal vez, en Venezuela iba a tener un representante. Con esto, Maduro, haciendo sus cálculos y con la prebenda que tiene, calculaba de ese otro 1/3 que tenían que ser de los representantes, obtener más de la mitad de los constituyentes. Tenemos más de la mitad ahí, tenemos 1/3 asegurado que lo eligió a dedo, solo con sacar 10 o 15% de los votos del otro 1/3 que se iba a elegir por voto, que fue a esa pantomima que fueron el 30 de julio, esa mentira. Con solo sacar 10-15% que está dentro de sus cálculos, ese es el apoyo que tienen, porque todavía en Venezuela hay locos que votan por el chavismo, porque es inconcebible que personas... Yo puedo entender que Vladimir Padrino apoye el chavismo porque tiene millones en su billetera, que Tarek Al-Sami tiene 500 millones, que Diosdado Cabello, jefe del cartel de los Soles, que Maduro, que tienen miles de millones de dólares, que los hermanos Rodríguez, que mandan a sus hijos al exterior, apoyen el chavismo, que los 900 generales que tiene el ejército venezolano apoyen al chavismo. Yo lo puedo entender porque tienen millones, porque están viviendo de ese dinero, que los narcos lo apoyen al chavismo. Pero yo no entiendo cómo todavía existe gente que está oprimida y apoyando a este régimen. Tal vez es porque esa es la fórmula del socialismo, tenerte con hambre para que no importa. Hace unos días escuchaba a un importante escritor que decía: cuando el tirano te amenaza con matarte y no te mata, le agradeces por no haberte matado. O sea, si viene y te hace tirar una tunda, pero te decía que te iba a colgar, haces una fiesta y decís que es el hombre más bueno del mundo. Así son estos regímenes. Te oprimen, te hacen sufrir y bueno, te vienen y te dan un clap de comida y bueno, pues obtienen el favor del pueblo o de los ciudadanos. Eso es lo que nos ha narrado Gabriel de una manera muy interesante. Pero no nos vamos a detener solo en el análisis tan importante de Gabriel, el análisis tan importante que nos ha dado el presidente Quiroga, el análisis también muy interesante que nos dio el economista boliviano Mauricio Landao. También tenemos dos invitados más que han accedido a darnos una entrevista y darnos su visión de Venezuela y de esta crisis. Primero es José Manuel Ormachea, un politólogo de la ciudad de La Paz.
importante activista por el no en la ciudad de La Paz durante la campaña que se hizo por la no reelección a Evo Morales. Ha estado recientemente, lo vi en la OEA, reunido con Almagro. Recientemente estuvo dando una disertación en la Red Interamericana de Jóvenes por la Democracia, un gran valor boliviano, joven, por supuesto, con ideas muy interesantes, y que hoy ha accedido a darnos una entrevista por este medio para ser transmitida por Facebook Live. Y también tenemos otra entrevista que nos ha dado el licenciado Valderrama, un economista de corriente liberal, como él se define, un gran economista cochabambino que está por editar un libro muy interesante que una vez esté recién editado yo lo voy a comprar y lo recomiendo. Un muy buen economista que también nos da una visión política de esta situación desde su percepción del liberalismo. Y tenemos a José Manuel Ormachea, ambos personajes muy interesantes, muy importantes dentro de la opinión pública nacional. Cuando producción esté en condiciones, podemos entrar a las dos entrevistas. Hola a todo el país, muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ormachea. Quisiera agradecer a mi buen amigo Ariel Hurtado por esta invitación a su programa Cambio de Paradigmas para hablar sobre este tema que nos ha acongojado y nos está preocupando a todos, prácticamente a todos en la región, que es el tema de la instauración de una segunda dictadura plena en nuestra región, específicamente en la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, palabras como las de Ricardo Hausmann, es un economista venezolano que ha afirmado que prácticamente en el punto en el que se encuentra en este momento Venezuela, económicamente hablando, es peor inclusive que el periodo especial de los años 90 en Cuba, o sea, en el peor momento del régimen de los Castro, económicamente hablando, cuando ya no tenían, digamos, el respaldo económico y el respaldo político de la Unión Soviética y se encontraban realmente aislados. Está peor que inclusive la crisis de los años 30, mejor conocida como la Gran Depresión en los Estados Unidos. Económica, en cifras, en datos duros macroeconómicos, cuantitativamente hablando, Venezuela se encuentra en una situación peor inclusive que en ese momento los Estados Unidos, y es realmente algo que ha sido lo peor que hasta ahora había vivido el continente. Cruzando ya los mares, se habla de que Venezuela está en una situación más desastrosa que inclusive Alemania después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es un dato no menor, tomando en cuenta que la economía de Alemania fue prácticamente destruida. Es decir, tuvieron una inflación mayor inclusive que Bolivia en el periodo de la hiperinflación, que llegó a un 23.000%. Venezuela no tiene una cifra, digamos, semejante en cuanto a inflación, pero en cuanto al impacto que tiene para el consumo de las familias, es la inflación que tiene en este momento, que de todas maneras es la peor del mundo junto con la de Zimbabue. Afecta a, digamos, la canasta familiar de una manera más significativa por las condiciones que vive ese país, particularmente que lo que le afectaba a una familia alemana después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es bastante preocupante, ¿no? En todo caso, es una verdadera pena, es una verdadera vergüenza que gobiernos como el del presidente Morales, gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua y tristemente unos 2 o 3 más reconozcan resultados que no ha reconocido casi en su interés a la comunidad internacional, como fueron los resultados de la Asamblea
constituyente, del fraude constituyente en Venezuela. Es una verdadera lástima que el canciller Guanacuni asegure recursos para poder hacer una cumbre en favor a Nicolás Maduro, cuando se necesitan tantas cosas en nuestro país. Se necesitan hospitales, se necesitan aceleradores lineales, se necesitan viviendas, se necesitan escuelas, y se sigue despilfarrando, y es una cosa realmente vergonzosa, ¿no? Es algo que de verdad a todos los bolivianos nos causa mucha vergüenza. Bueno, quiero despedirme diciendo que Venezuela va a ser realmente la batalla de nuestra generación. Las nuevas generaciones tenemos que estar conscientes en Latinoamérica que el resultado que vaya a devenir de lo que vaya a pasar en Venezuela va a afectar a todos los países de la región. ¿Por qué? Porque el entramado de intereses, el entramado de contactos, el entramado de negocios, el entramado de negociados, el entramado de relaciones políticas, relaciones militares que tiene Venezuela, más allá de que tenga recursos o no tenga recursos, es tan amplio en el continente y bueno, el fallecido Hugo Chávez se aseguró de ello, que de verdad tienen con su relativo peso en cada país cierta influencia, y siempre hay que luchar en contra de estos embates dictatoriales donde se encuentren, ¿no? Hola, buenas noches, saludos hasta Canadá, desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Un saludo especial para mi amigo Ariel Hurtado. A ver, un poco, primero tendríamos que romper ese Vox Populi que dice que en Venezuela se vive una dictadura. No, eso es mentira, en Venezuela se vive una tiranía. No, habría que hacer esa diferencia. Una dictadura es un recurso político en casos de emergencia para restablecer un orden. ¿Okay? Es una clara institución del derecho romano que se establecía en casos de guerra civil o guerra internacional o algún otro desorden. Por lo general, las dictaduras sirven para frenar una tiranía, ¿no? Para frenar el acceso de una tiranía. Ahora, la tiranía es el intento utópico de reconstruir el total de la sociedad, ¿no? Es muy común que la gente que apoya las tiranías crea que el tirano es lo suficientemente inteligente y lo moralmente correcto como para decidir el destino de millones de habitantes, ¿no? Entonces los tiranos casi siempre se apropian de todas las instituciones sociales, redefinen la familia, ¿no? Redefinen la economía, redefinen la escuela, inclusive quieren controlar hasta los aspectos más básicos de la moralidad de uno. Entonces, en Venezuela, hoy día lo que se vive es una tiranía. Desde el señor Chávez hasta el señor Maduro, lo que hoy día hay en Venezuela son tiranías. Chávez cerró instituciones democráticas como el Parlamento, lo puso a su función. Chávez durante mucho tiempo gobernó por decretos, es más, él se sentía orgulloso de gobernar por decretos. La poca economía libre que quedaba en Venezuela, Chávez se la acabó centralizando en un sistema económico atroz rigido por el Estado, sin posibilidad de elecciones. Y hoy día el señor Maduro sigue en ese camino. De hecho, la asamblea constituyente que él quiere plantear, la nueva constitución que él pretende aprobar, va a tener exactamente esa línea, ¿no? Una línea donde se apriete aún más al poco sector productivo que queda en Venezuela. Entonces, clarita la diferencia. En Venezuela se vive una tiranía de corte socialista. 2. Hay mucha gente desinformada que ve en estos procesos de hambre, de miseria, de carencia de productos básicos, el fin del modelo socialista, el fin de la caída de Chávez, ¿no? Porque todo el mundo dice ya Chávez o Maduro no aguantan esta crisis económica. Por favor, ¿okay? Si uno revisa la historia, los socialistas son capaces de aguantar siglos teniendo a la gente en hambre. De hecho, es el pretexto perfecto para atornillarse en el poder. Una vez empiezan la carencia de productos, empieza el problema de la medicina, el problema de los alimentos, etc.,
es el pretexto perfecto para atornillarse en el poder, para acrecentar el poder del Estado y el control de la economía. Siempre sale un socialista a decir que hay falta de comida, que hay falta de medicina, que hay falta de ropa, porque los empresarios y los malditos capitalistas están haciendo una guerra contra nosotros. Un pretexto bastante idiota, pero muy usado, y que en el común de la gente pega mucho, ¿no? Eso es algo que se escucha por ahí. No, le declararon la guerra al régimen, entonces... Inclusive sirve para alinear a los desinformados, a la gente desinformada, a las mismas víctimas del sistema, los alineas en ese discurso contra aquellos que sí los podrían salvar, contra las empresas y contra los pequeños empresarios que quedan. Entonces, por favor, saquemos esa idea de que el hambre y la miseria van a acabar con el socialismo. No existe un solo régimen socialista que pueda terminarse con la miseria. El socialismo en ese sentido es un gran éxito, ¿no? Es un gran éxito para los que llegan al poder, se hacen dueños del poder, destruyen los países, no tienen compasión de la gente, pero la gente se fregó. El éxito del socialismo se mide en función de lo que ganaron los socialistas, no lo que gana la gente, por favor. ¿No? El socialismo tiene rodeado mucho marketing encima, ¿no? Cree preocuparse por las necesidades sociales, cree preocuparse por los pobres, por los desvalidos. Eso es una mentira sin ningún sentido, sin ningún asidero. El socialismo lo que hace es instrumentalizar a los pobres, instrumentalizar a las mujeres y en esta última instancia instrumentalizar a los homosexuales con el único objetivo estratégico de llegar al poder e instalar una tiranía. No hay más, no existe otra cosa en el socialismo y en ese sentido es un éxito, ¿no? Es un éxito porque tienes a tiranos en gran parte de América Latina avanzando de pasos agigantados, ¿no? El famoso Foro de Sao Paulo del año 90 que 25 años después gobierna en gran parte de la región, ¿no? Muy interesante estas dos entrevistas que hemos tenido. Primero del politólogo y activista por el no, José Manuel Ormachea, importante valor, donde yo rescato de su alocución dos cosas muy importantes que han sido importantes. Nos da dos datos de que la crisis actual venezolana es semejante a la crisis de Cuba en los 90, cuando cae la Unión Soviética, que era la que subsidiaba a Cuba para que no le pase lo que le ha pasado a Venezuela y para que supuestamente el comunismo, decirle al pueblo, a los latinoamericanos que el comunismo servía, y nos mintieron de que los médicos cubanos y que en Cuba, ese viejo adagio que en Cuba puede haber todo menos un niño que muera de hambre, etcétera, etcétera. Falso, mentira. Bueno, hubo una hambruna, hubo una crisis en los 90. Esta es peor. En 1929 vino la Gran Depresión en los Estados Unidos y en el mundo, que causó mucha hambre, llevó a la bancarrota a millones, pobreza. Esta crisis venezolana, nos dice Ormachea, es peor que la Gran Depresión. Es peor incluso, nos dice Ormachea, que la Alemania de la posguerra. Alemania quedó totalmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Su economía por los suelos, deshecha, hambre, no había trabajo, no había qué hacer. Venezuela es peor que esa Alemania de 6 años de guerra, de una guerra mundial después de bombas de destrucción. En Venezuela no ha habido ninguna guerra. Lo único que ha habido han sido delincuentes forajidos que están en el poder gobernando de la mano del narcotráfico. Eso es lo que tiene Venezuela. Y el licenciado Hugo Valderrama, un gran economista boliviano, nos hace una exposición muy interesante donde yo rescato dos puntos de su alocución. Uno, él separa lo que es dictadura de tiranía y le da incluso al término dictadura una calificación cuasi positiva. Pero nos manifiesta y nos explica de que en Venezuela lo que se vive es una tiranía propiamente dicha, donde se tenía un tirano y hoy se tiene otro tirano, el cual para los que están en el poder es un dios, un cuasi dios, algo parecido a lo que pasa acá en Bolivia, donde tenemos un pequeño tirano que se hace ensalzar por sus bases y para el cual dicen que si no siguen el poder, el sol se va a esconder
y la luna se va a escapar, algo así, es el lirismo de Álvaro García Linera, y cuentos que millones de niños he escuchado, pero eso, en las tiranías se ensalza a los tiranos como si fueran cuasi dioses, y se ensalza al sistema como si fuera el único, que sin eso no existe el mundo y no existe la vida, cuando es al contrario. En estos regímenes, con estos regímenes, lo único que podemos tener es sufrimiento, hambre, dolor. No, está comprobado a lo largo de la historia. Uno, que las tiranías nunca le van a dar prosperidad al pueblo y siempre han sido combatidas. Incluso en regímenes que no eran democráticos, la tiranía siempre fue fustigada. En Roma, la república y en el mismo imperio, cuando un emperador o cuando los cónsulos o algún cónsul general tomaba por la fuerza el poder y adjudicaba todo el poder y limitaba los derechos de los pocos ciudadanos libres que habían, se le llamaba tirano. Así fue asesinado Julio César por ser un tirano, por convertirse en tirano. Calígula, Nerón, etcétera, todos aquellos que han aspirado a tirano. Y a lo largo de la historia, en todos los regímenes económicos, las tiranías siempre han sido repudiadas por la población y por las mismas clases políticas. Luego tenemos el licenciado Hugo Valderrama, nos habla de algo muy interesante, de que el socialismo, porque esto es socialismo, esto es marxismo, el socialismo nunca nos va a llevar al bienestar, pero tampoco va a caer si hay hambruna, si hay pobreza, porque el hambre, la pobreza son el caldo de cultivo, la fuente del poder de los regímenes tiranos socialistas. Eso es muy interesante porque hoy dicen, recientemente han habido sanciones económicas de los Estados Unidos y me voy a referir justamente a eso en este punto por la entrevista del licenciado Valderrama donde habla sobre ese punto. Han habido sanciones económicas muy duras ya contra Venezuela. Se ha sancionado al gobierno venezolano, al Estado venezolano. Estados Unidos le ha prohibido que los bonos del Estado con los cuales Venezuela bicicleteaba para subsistir, emitía bonos del Estado a cambio de dinero en efectivo en las bolsas de los Estados Unidos. Hoy el Estados Unidos, uno, le ha prohibido dos cosas. Le ha prohibido que siga emitiendo, que se puedan hacer transacciones. Le ha prohibido a sus ciudadanos y a las empresas norteamericanas y a las empresas que tienen sede en los Estados Unidos y en las bolsas de valores transar con estos bonos. Pero indirectamente estos bonos se han convertido en bonos tóxicos para los tenedores actuales. Pero ¿qué pasa con los tenedores actuales? Aquí yo quiero explicar algo muy interesante. Los tenedores actuales de bonos están estrechamente ligados con el régimen, con fondos que vienen fondos de muy dudosa procedencia, que provienen del narcotráfico, del tráfico de armas y del terrorismo, y de empresas y compañías que están ligadas a este régimen. Es por eso que el régimen no deja de pagar un solo día la deuda, a costa de la muerte de hambre de sus ciudadanos. Mientras los ciudadanos se mueren de hambre, mientras los ciudadanos se matan en las calles por pelear por la libertad, por poder comer, por medicamentos, ellos no dejan de pagarle la deuda a sus acreedores, que son sus socios. Miren ese círculo, y Estados Unidos hoy ha desenmascarado ese círculo, donde ellos no dejan de pagar. Hoy los han puesto en aprietos, porque también estos socios no es que son bondadosos con ellos, esa plata ellos se la tienen que pagar. Muchos lavan ese dinero. Hoy están en problemas porque esos activos no pueden hacer nada. Un tenedor de bono, si yo soy un tenedor de bono venezolano, no puedo en ninguna bolsa de los Estados Unidos y probablemente ni en la bolsa de Sao Paulo ni en ninguna otra parte voy a poder ponerlos para vender. ¿Por qué? Porque provienen del Estado venezolano. Son bonos tóxicos, no pueden hacer nada con esos bonos. Estas medidas económicas van a ahogar más al régimen, pero estos regímenes son expertos en buscarle. Hoy, actualmente, hay una comisión del gobierno venezolano en China buscando fondos para pagar esa deuda a los tenedores de bono y buscar la forma de cómo hacer un convenio bilateral con la China que va a sostener a esta tiranía. Los tiranos se las buscan y a costa del hambre del pueblo. El pueblo va a seguir pasando hambre y tienen la desfachatez
de decir, la escuché a Delcy Rodríguez, la presidenta de la espuria Asamblea Constituyente, decir de que hoy dicen estamos sin medicinas, no hay comida por culpa de las sanciones de los Estados Unidos que no llevan ni una semana. Ellos vienen años muriéndose. No tienen un poco de pudor, no tienen un poco de sangre en la cara para decir las cosas. Porque también encuentran gente desinformada en Venezuela y con hambre que les cree. Eso es otra cosa. Entonces, a lo que decía el licenciado Valderrama, pretender que porque hay hambre va a caer esta dictadura, no. Hoy tenemos a Cuba, tenemos Corea del Norte. Estos regímenes se nutren de eso. Y el único éxito que lleva el socialismo, a lo único que les lleva bienestar comprobado a lo largo de la historia, es a sus líderes. En todos los regímenes totalitarios, socialistas, el pueblo ha sido pobre, pero sus líderes ricos. La hija de Hugo Chávez tiene valorado $6.000 millones, que de dónde los consiguió. Tarek Al-Sami, $500 millones le han bloqueado. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Maduro, los narcosobrinos de Cilia Flores, todo el régimen, los generales, tienen millones fuera del país. Millones. Son los únicos. El socialismo solo siempre le va a llevar al éxito. Fidel Castro vivió y murió como un rey. Fue mejor que cualquier rey de la Europa medieval, con todos los privilegios, con una fortuna incalculable, la fortuna de Fidel Castro. Entonces, yo me adhiero al comentario de Valderrama en el sentido de que no porque quiebre económicamente, no porque haya hambre, este régimen venezolano va a caer. Con seguridad que no. Pero hay un tema que nos interesa a nosotros. ¿Y qué relación con Bolivia? Ahora vamos a entrar a analizar la relación de todo esto que hoy les he narrado y que hemos visto las entrevistas, las declaraciones de nuestro amigo Gabriel. ¿Cuál es la relación con Bolivia? ¿Estamos camino a ser como Venezuela? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra relación con Venezuela? Para ello, previamente a hacer mis conclusiones y mi comentario al respecto, quiero pasarles una entrevista con el permiso del periódico El Deber que le hizo al presidente Jorge Quiroga, donde él nuevamente, de una manera muy elocuente y corta, nos narra la relación entre Venezuela y Bolivia. La evidencia de que hay una relación de servilismo, basta escuchar a Evo Morales, dale duro Maduro cuando mata a 100 personas. La evidencia de que Hugo Chávez financió está todos los días, yo la viví. Hugo Chávez vino, te invito a revisar la crónica, cuando Evo Morales jura, el gabinete de Bolivia tenía 2 sillas, copresidido por Hugo Chávez y Evo Morales. El lanzamiento de la Constituyente en Tiwanaku, Hugo Chávez nos habló 3 horas en televisión, yo le mandaba cartas, creía que yo era obsesionado, no, yo entendía que este señor era un peligro, es el talento político comunicacional más grande que ha existido en América Latina, un desastre de gestión, pero comunicacionalmente poderosísimo. Sabía mezclar canal de noticias con canal de historia, con canal de comedia, con canal de música. Era un talento comunicacional enorme, subido sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, que cuando él jura estaba en $8 y llegan a 140, y él ha financiado campañas, proyectos en toda América Latina, en Bielorrusia, en Ucrania. Su afiche, yo he estado en Beirut, he visto el afiche de Nasrallah, el líder Hezbollah, que es una deidad política, una deidad religiosa y líder político mezclado, con Chávez, cuando él hablaba del demonio y demás cosas. Ha tenido el proyecto político más poderoso de la historia de América Latina, 22 de 34 votos, y obviamente el proyecto más servil que tiene, los más serviles, son Bolivia y Nicaragua, siempre lo fueron, y hoy día se hace cada día más evidente. ¿Estamos con el desastre económico, catástrofe humanitaria? No, pero está claro de que la receta autoritaria para quedarse en el poder que están buscando aplicar en Venezuela, si prospera en Venezuela en estas semanas, en estos días críticos, nos la van a replicar el próximo año, no tengo la menor duda, y yo creo que la gente en Bolivia entiende eso,
y yo hago todo el esfuerzo de ayudar a mis hermanos y hermanas venezolanas porque soy de Bolivia, hija predilecta del Libertador Bolívar. Un venezolano nos dio independencia y hoy día hay los herederos de Bolívar que están luchando. No a caballo y con sable, con Facebook, con YouTube, marchan, protestan, y si liberan a Venezuela, tendremos libertad para Venezuela. Si allá instalan la segunda Cuba en pleno año 2017, aquí nos replican la receta. Para la constituyente y para la instalación de gabinetes lo teníamos a Hugo Chávez copresidiendo los gabinetes de un país soberano. Evo Morales nos habla de soberanía, nos habla de dignidad, nos habla de no intervención extranjera, pero lo tenía de copresidente a Hugo Chávez dirigiendo gabinetes acá, recibiendo órdenes de Chávez, recibiendo órdenes de Fidel Castro. Porque todo este esquema tiene reyes, peones, alfiles. Y Evo Morales con seguridad no es ni rey, ni reina, ni alfil. Es un peón de este sistema comunista. Es uno más. Y ahí lo teníamos. Destaca, y el presidente Quiroga hacía cartas reclamando. Porque no puede ser que presida un extranjero, por más que seamos naciones hermanas. Eso no es posible, puede estar invitado. Otra cosa que destaco es que, ¿por qué nos interesa también a nosotros? Porque también le debemos a Venezuela mucho. 3 venezolanos han sido de suma importancia para Latinoamérica y para Bolivia. Francisco de Miranda, que trajo las ideas de la emancipación contra el Imperio Español. Bolívar y Sucre, que lo materializaron, lo ejecutaron con el caballo y el sable cruzando los Andes. Nos liberaron, pusieron su vida con un ejército libertador. Le debemos mucho a Venezuela. Por eso nos preocupa la situación que está viviendo. Y Bolivia está en ese camino de convertirse en una Venezuela, porque ya venimos desde el 2006. Y vean la receta, desde el 2006 hasta ahora. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Se descabezó al Poder Judicial. 1. Poder Judicial descabezado, sometido al Poder Ejecutivo. Contraloría, Ministerio Público. Se aprobó una constitución con sangre. Se tomó las Fuerzas Armadas, se las desinstitucionalizó totalmente. Se les metió ideología política comunista. Se mancha la memoria de los héroes de Ñancahuazú, héroes bolivianos que defendieron la patria de aquel invasor llamado el Che Guevara. Ese invasor extranjero que vino a sembrar muerte a Bolivia y que fue heroicamente abatido por el ejército boliviano, hoy es venerado por este gobierno. Todo un proceso de desinstitucionalización se ha tomado. Defensoría del Pueblo, no tenemos nada. En la parte económica, no somos un país monoproductor, por eso es que no estamos como Venezuela. No somos un país cerrado como Venezuela, que solo tiene dos fronteras. Nosotros tenemos 5 fronteras que permiten el contrabando, que gracias al contrabando que es tan fustigado, Bolivia no pasa hambre, porque no somos soberanos alimenticiamente en alimentación, no tenemos soberanía alimentaria. Si no fuera el contrabando, no tuviéramos precios bajos y no tuviéramos alimento, estaríamos muy parecidos a Venezuela, porque el modelo económico instaurado es peor o igual que Venezuela. Lo alababan a Arce Catacora, es la cosa más estúpida. Lo único que hemos tenido es keynesianismo. Hemos tenido una política keynesiana, pero sumada a despilfarro y corrupción de los recursos del Estado. Llevar a Bolivia a estar en el puesto número 121 de libertad económica, a ser el segundo infierno fiscal más grande del mundo, donde emprender es una tarea titánica y los que se animan son valientes, son héroes. Ese es el país que tenemos. Somos una economía extractivista igual que Venezuela y hemos seguido siendo. Les han metido a ustedes el chip de que que un gobierno tiene que hacer obras y por eso es bueno. No, un gobierno tiene que darte las condiciones
para que no seamos pobres, para que seamos ricos, para que el que quiera con trabajo y ahorro pueda ser rico. Y eso es lo que hemos tenido. Y desde el punto de vista político, presos políticos, perseguidos políticos. Tenemos 1.237 exiliados políticos. Tenemos más de 100 procesados en Bolivia. Tenemos presos políticos, Bonco Matkovic, del caso terrorismo, Leopoldo Fernández, y muchos, Gueder Mendoza, Salas Mendoza, todos ellos, Guadalupe Cárdenas que recién ha salido, todos los líderes de la oposición, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Rubén Costas, Luis Revilla, Samuel Doria Medina, todos los líderes opositores, todos los que usted nombre ahorita, están enjuiciados, tienen proceso. Eso es la misma receta chavista. Si ustedes creen que estamos yendo a Venezuela, no, yo les comento, están equivocados. Estamos en Venezuela, en el proceso venezolano, solo que estamos atrasados con años. Ellos empezaron el 98, nosotros empezamos el 2005, 2006. El 99 formalmente empezó el gobierno de Hugo Chávez. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 7 años. 7 años hay de diferencia entre nuestra situación política con la Venezuela y semejanzas todas las que le he nombrado. Hugo Chávez perdió un referéndum, se fue a otro porque quería la reelección, se fue y lo manipuló para ir y lo ganó con ayuda de gobernadores y alcaldes que se volcaron por seguir en el poder, enclaustrados, atornillados en el poder. Evo Morales hoy desconoce el resultado del referéndum del 21 de febrero y lo va a desconocer, y si sus cálculos no le dan para irse a un nuevo referéndum que seguro lo va a perder, porque se los aseguro que lo va a perder, con seguridad que Evo Morales va a manipular la constitución política del Estado. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Entonces estamos camino, lo que dice el presidente Quiroga es muy claro, muy elocuente del problema venezolano, es el problema boliviano, entiéndanlo. Estamos viviendo, hoy ya está, usted está sintiendo una crisis económica, hay una recesión, no crisis, porque después dicen que uno miente, exagera y es alarmista. Hay una recesión de la economía, pero es el primer paso para ir a una crisis. Venezuela no entró a la crisis directo, primero fue su economía bajando, luego vino una recesión, una ralentización de la economía, para luego venir a esta crisis. Nosotros estamos, bueno, no estamos en recesión propiamente, estamos en una ralentización de la economía que va a pasar a una recesión y luego a una crisis. Por las políticas que estamos viendo de endeudamiento que tiene Bolivia, de políticas que no apuntan a cambiar la matriz productiva, que no apuntan a cambiar el sistema extractivista, que no apuntan a salir del sistema socialista, que seguimos, que no hay mira de cambiar a un sistema de libre mercado, que es lo único que nos puede salvar. Vamos a ese camino. Es la receta ideal para la pobreza y para las crisis, es el socialismo, el keynesianismo. Y eso es lo que tenemos ahora, igual que en Venezuela. Ahora vamos a entrar a nuestras conclusiones sobre qué va a pasar en Venezuela, cuál es el camino que tiene que buscar Venezuela, cuál es la salida para Venezuela. Hay varias opciones para que Venezuela salga de esta crisis o que se hunda más. Antes de entrar a analizar, quiero pasarles la última pregunta. Esta pregunta se la trasladé a nuestro querido amigo Gabriel de Venezuela, Gabriel Boscán, se la trasladé, le dije, como venezolano, hay 4 o 5 opciones para salir de esta crisis. Una es el voto, elecciones, con un tribunal que pertenece al chavismo y que les va a hacer fraude. 2, un golpe militar. 3, seguir en la calle hasta que puedan tumbarlo al régimen. Y 4, una intervención militar internacional que derroque a la dictadura, le devuelva la soberanía al pueblo, que es la Asamblea Nacional, se convoque a nuevas elecciones. Yo le trasladé esta pregunta a este venezolano valiente y ahí está la respuesta. Nos preguntan sobre cuál es la perspectiva sobre la salida a la crisis y con este gobierno
que hoy pues nos tiene sumisos en esta pobreza y que nos tiene sumisos en esta falta de Estado de Derecho, donde reinan las injusticias. Mira, decirte una intervención militar es pues decirte mentiras, porque es que eso no depende directamente de los venezolanos. Una intervención de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump depende única y exclusivamente de la decisión que tome el presidente de los Estados Unidos y de lo que tomen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que además no sería una intervención militar, sería una orden de aprehensión contra esos funcionarios corruptos que hoy que gobiernan Venezuela y que están vinculados con el narcotráfico. Caso palpable de los sobrinos de Cilia Flores, caso palpable de las denuncias al cartel de los soles, como en el que están vinculados el general Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, el general Rangel Silva, gobernador de Trujillo, el mismo Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, y muchos personajes del gobierno, como en el que también está vinculado el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Pero también hablarte de una insurrección militar aquí en el país, pues hoy los venezolanos nunca hemos llamado a una insurrección militar. En estos 140 días de protesta, pues lo que se le pidió a las Fuerzas Armadas Nacionales es que se apegaran a derecho y que, bueno, que elevaran sus voces y que le exigieran al gobierno venezolano que se pusiera en el hilo constitucional. Ya fueron más de 140 días presos, heridos, muertos, y bueno, vemos que las Fuerzas Armadas hoy más que nunca están intervenidas por el gobierno y que no respetan los derechos de los venezolanos. Además que los organismos internacionales de por sí han realizado su propio trabajo, de por sí han estado pues aplicando las sanciones correspondientes y haciendo todo el trabajo diplomático que Venezuela, que por el que hoy el gobierno está pasando a nivel internacional, y que hoy el mundo pues está del lado de Venezuela. Y cuando hablamos del lado de Venezuela no es del lado del gobierno, es del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos, de quienes estamos aquí padeciendo la crisis, de quienes estamos aquí pues en la zozobra de que si nos van a encarcelar, nos van a perseguir, porque ya, bueno, muchos venezolanos, no solamente los dirigentes políticos nacionales ni regionales son los perseguidos, sino también todo venezolano que salió a la calle a protestar de manera pacífica en estos últimos 4 meses. Y es por eso que los venezolanos pues siempre hemos demostrado que estamos educados para el voto, y es que nosotros lo decíamos muy claro en nuestra hoja de ruta cuando salimos a la calle por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en esas 2 sentencias donde le quitaba de manera ilegal a la Asamblea Nacional sus funciones, competencias y atribuciones que están enmarcadas en nuestra Constitución Nacional. Y es por eso que en la calle lo decíamos muy, pero de una forma muy pragmática, ¿qué era lo que queríamos? Lo que queríamos eran elecciones, lo que queríamos era un canal humanitario, lo que queríamos era libertad a los presos políticos, y lo que quería era que se respetara nuestra Asamblea Nacional. Bueno, el gobierno no respetó ninguna de las 4, porque la liberación de Leopoldo no es una liberación. Lo que Leopoldo tiene es una casa por cárcel, o sea, ya no está en Ramo Verde, sino está en su casa. Igual, bueno, Antonio Ledesma y muchos presos políticos, que además se aumentó el número de presos políticos en nuestro país en las últimas protestas. Entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos? Pues ir a esperar unas elecciones presidenciales, ir a la oposición es lo que le queda, ir con un candidato único a esas venideras elecciones presidenciales y confrontar ese CNE. Nos dicen que por qué con ese CNE que es fraudulento y que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Ese CNE siempre ha hecho lo mismo cuando el gobierno hace sus elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que bueno, aumentan las horas para ellos aumentar los números, inflan los números, bueno, hacen un sinfín de cosas, y sabemos que Tibisay Lucena y todas las rectoras del CNE son el cuerpo electoral del partido de gobierno. Pero cuando la oposición participa en elecciones, como fue el 6 de diciembre del 2015, por lo menos en las últimas elecciones parlamentarias, bueno, donde tenemos testigos, donde tenemos un pueblo movilizado, donde tenemos un pueblo fuera de los centros de votación defendiendo sus votos, pues además donde hay un pueblo que es mayoría, que anhela un cambio, que quiere salir del gobierno, pues estamos seguros y creemos confiablemente en que esa es la vía. Es una vía cívica, es una vía pacífica, es una vía electoral, y donde los venezolanos pueden expresar de manera pragmática, pero defendiendo su derecho, porque además puede que las rectoras del CNE estén del lado del gobierno, pero es que el voto es un derecho irrenunciable, el voto es un derecho constitucional, el voto es un derecho sagrado en el que los venezolanos no podemos renunciar, y es por eso que
creemos que es la mejor vía. Además evitamos los altos costos por los que pagamos en estos 4 meses, que son venezolanos que han perdido su vida, que han dejado a su familia solas, padres de familia, madres de familias, hermanos, tíos, además jóvenes que estaban estudiando y que tenían un futuro por delante, como el caso de Neomar Lander, como el caso de Pernaletti, como el caso de muchos venezolanos que han perdido la vida por pensar distinto, por protestar. Cuando vemos que sucede todo este tipo de cosas en nuestro país, es cuando nosotros pues creemos y confiamos más en que el voto es nuestra única arma para nosotros salir de este gobierno por la mejor vía. Fayad, Freddy Velázquez, Iván Luque, Mercedes Salazar, Nair Hurtado, Susana Velasco, Claudia Antelo, saludo Claudia, Casimiro Antonio Ledesma, Daniela Arce, saludos Daniela, Alexi Vera, Daisy Di Natale, MCHK Chuquimia, Gustavo Adolfo Vaca, saludos Gustavo, un hombre muy solidario que trabaja por los niños con cáncer. Saludos Gustavito, he tenido el gusto de poder trabajar con él. Una persona muy solidaria. Walter Aliaga, Melfi Vargas, saludos señora Melfi, Jacqueline Cuellar, Germán Rivero, Edwin Silva, Patricia Rojas, Guillermo Urquieta, un saludo a querido Guille, Freddy Camacho, Luz María Paredes, Vivi Vascopé, José Luis Morales, Julio Jaldín, mi camarada Olivia Bustillos, Lourdes Halcón Yujra, María Geisa de Villarruel, China, Eduardo Pardo, Yanine Tin, mi suegra Loidi Garzón, mi camarada Otto Richter, Romer Fernando Villarruel Hurtado, Haroldo Romero, José Andrés Camacho Cuellar, Jorge Alarcón Álvarez alias El Palma, Jenny Bustos, Erika Rada, Fernando Isaac de la Vega, Richard Stamberry, Ovidio Languidey, René Romano, Eric Boyaín, Arias Maripili, Marisol López Inturia, Luz Raquel, querido Mamén Saavedra, un saludo. También Rodolfo Dávalos Machicado, Alfredo Carrasco, Stephanie Bacadíes, Carmen Juani, Gustavo Calminmonte, Limber Roth, Sally Kennedy, Daniel Aburdene, saludo Danielito, Mauricio Parada Hurtado, Salcer, Juan Carlos Salcer, Pipío, Oscar Ramos, Eva Cabrera, querido Rudenberg Cuellar, Ariel Bustillo, mi querido amigo y que le quiero agradecer por esta entrevista, José Manuel Ormachea, Elvia Aparicio Barriento y Daliena Guzmán, que se han quedado hasta casi el final del programa. Bueno, hemos escuchado a nuestro amigo Gabriel Boscán de Venezuela. La respuesta a las 5 preguntas que yo le he hecho, ustedes lo han escuchado claramente. Tienen una vocación profunda los venezolanos por la democracia. Un amor, imagínense, se les da las opciones, se les pregunta, pero ellos quieren seguir peleando el voto. Ellos quieren ganarle a la dictadura por el voto. Son admirables. Con un tiro en la cabeza, pero ellos quieren seguir por el voto. No rehúsa a la intervención norteamericana y dice muy inteligentemente y muy valientemente, dice, eso es problema de los Estados Unidos. Es una decisión de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y dicen, nosotros nunca le hemos pedido un golpe militar a las Fuerzas Armadas. Le hemos pedido que respeten la Constitución. Es admirable. Yo no dejo de admirar a estos jóvenes venezolanos y a este pueblo venezolano cada día. Y hoy que he tenido la posibilidad de comunicarme personalmente, no solo con Gabriel, sino con Yohama, sino con la señora Cleopatra, con la señora Diana. Es increíble este pueblo cómo está enfrentando esta dictadura y cómo apela a buscar la salida democrática. Yo discrepo, y en mi conclusión, un poco sí, con esta visión, aunque la veo desde afuera, porque viendo el análisis que hemos hecho, y los análisis de José Manuel, de Landao, el análisis del licenciado Hugo Valderrama, los análisis del ingeniero Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, viendo todos estos análisis y haciendo un resumen, vemos que las dictaduras comunistas más que todo no caen por el hambre, se nutren del hambre o se prorrogan. Tenemos Cuba, la Unión Soviética, China. 2, sanciones económicas, a mi criterio, y es una opinión muy particular, que incluso esta opinión que voy a dar es separada del criterio incluso que pueda tener mi partido, el líder de mi partido, que puedan tener mis coterráneos políticos. Es una opinión particular. Yo creo que la dictadura de Venezuela no va a salir por el voto. No puede salir, es imposible porque se ha buscado todos los medios y se ha radicalizado. Tiene el apoyo de dictaduras como la China,
el apoyo de Rusia, tiene países que son antidemocráticos, que lo están apoyando y que lo van a tratar de sostener, porque geopolíticamente les conviene. Esta es una lucha muy dura, muy difícil, y en política hay que tomar decisiones. Mi opinión, y le pido, le exijo al gobierno de los Estados Unidos que tome cartas en el asunto. Las sanciones económicas pueden ser un efecto boomerang para que se enquiste el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar la sabia decisión que tomó aquella vez en 1990 cuando derrocó a ese dictador Noriega. Ustedes ven hoy a Panamá. Panamá es una joya, una de las joyas de Latinoamérica. Quiero aprovechar para saludar a mi amigo Gabriel, diputado del partido panameñista que está en ejercicio de gobierno. Felicitar por la valiente determinación que tiene su presidente en contra de esta dictadura. Felicidades al pueblo panameño y al gobierno panameño y a Gabriel, que es jefe de bancada del oficialismo en Panamá. Panamá es la joya de la corona, la joya de toda Latinoamérica. Solo existen Panamá y Costa Rica son los países que tienen mejor desarrollo humano, mejor desarrollo económico de toda Latinoamérica. ¿Cómo era Panamá en el 90 con la dictadura? Estados Unidos tomó una decisión sabia no solo con la comunidad internacional de sacar a ese narcodictador de Noriega que hacía lo mismo que Maduro. Hoy hay 120 jóvenes que han muerto, cientos de heridos. No queremos más muertos, no queremos que esa gente inocente muera en vano y que mueran más en vano. Esta dictadura, que incluso su ejército lo tiene mal preparado, una intervención militar extranjera de una coalición internacional con seguridad derrocará a este régimen. Pero no para invadir un país, simplemente lo que se tiene que hacer es venir y tomar preso a estos narcotraficantes que están en el poder, como se hizo con Noriega, y juzgarlos y condenarlos por sus crímenes. Con seguridad estoy seguro que la intervención militar gozará del pleno apoyo del pueblo venezolano. Encuestas dicen que el 80% de los venezolanos está de acuerdo con esa salida, porque no son ellos los que van a poner el pecho para ir a morir. Porque necesitan un ejército poderoso que se enfrente a estos cobardes que solamente tienen capacidad de enfrentarse a gente desarmada, a gente pacífica. Un pueblo pacífico como el venezolano necesita nuestra ayuda. Y si Bolívar y Sucre tomaron la determinación de tomar el sable y traer su ejército desde Venezuela a toda Sudamérica y liberar 5 naciones, ¿por qué no podemos devolverle el favor al pueblo venezolano y sacar a esa dictadura? ¿Por qué esa tiranía está en un poder usurpado? No es ni políticamente incorrecto. Es el único camino si es que de verdad queremos sacar y ayudar a nuestros hermanos venezolanos. No es lo mejor que podría pasar, pero no hay otra salida. Vamos a esperar a que se agudice, a que muera más gente, a que mueran de hambre. Vamos a esperar a que los venezolanos sufran más o terminen como Cuba y tengamos otra Cuba 30, 40 años más. No podemos esperar eso. Por eso la comunidad internacional tiene que apoyar una intervención militar para sacar eso, porque ahí no hay un gobierno, ahí hay una banda de forajidos, de narcotraficantes que están en el poder. Eso es el gobierno de Maduro, una banda de forajidos, de narcos en el poder. ¿Y cómo se saca a los delincuentes? Con las armas a bala, se los mete preso. Es la única salida, y esa es una opinión personal. ¿Cómo podemos salir de la crisis venezolana? Y como conclusión, no podemos, nosotros los bolivianos, permitir llegar a eso. Estamos a mitad de camino, o tal vez 3/4 del proceso de instauración de una tiranía. Nosotros como bolivianos no podemos permitir. Por eso necesitamos que usted, ciudadano, tome conciencia, tema timni, salga a la calle. Como lo dije en mi anterior programa, la calle es lo único que le temen estas tiranías. Tenemos que defender nuestro voto, tenemos que salir a la calle, tenemos que ser valientes. No podemos permitir, el no importismo es el que nos lleva a esto. Nosotros vamos a ese camino y no podemos permitirlo.
Y es eso el trabajo que tenemos que hacer. Esa es la conclusión que podemos sacar para que Venezuela salga de este camino, de este hoyo en el que lo metió esta tiranía populista. Y esta experiencia venezolana nos deja enseñanzas y también nos desmiente muchos paradigmas que nos mienten y que nos han metido durante más de 100 años. Más que todo a los latinoamericanos, por eso que somos tan atrasados. Un paradigma de que el Estado, que cuando todo está en manos del Estado, no hay explotación y de que todos los servicios son cumplidos y que el país mejora. Dicen los masistas hoy acá, los vendepatria, los privatizadores, que todo tiene que ir al Estado y les han metido ese chip. La nacionalización, cuando escuchan esa palabra nacionalización, llegan al éxtasis. Mucha gente por ese marxismo cultural que le han metido. No. El Estado no lo es, ni fue, ni nunca lo será un buen administrador. El Estado no está hecho para administrar ni para darnos cosas. El Estado está construido para que podamos vivir en paz, en orden, en sociedad, para darnos seguridad externa, seguridad interna y para darnos las condiciones para que podamos desarrollar nuestras libertades, entre ellas la libertad económica, la propiedad privada, podamos crecer. Esa es la labor fundamental del Estado. Eso es lo que ustedes no le han metido en el colegio ni en la universidad. Por eso, aquí está este ejemplo de Venezuela, un país monoproductor, el paraíso de todo aquel que cree que el Estado tiene que tenerlo y dárnoslo todo. No, es un paradigma falso. Otro paradigma falso es que creemos, porque nos han metido, de que el Estado tiene que darnos todo. Eso nos han metido desde el colegio y siempre hemos escuchado eso. Y es el mejor gobernante el que hace más obras. Siempre se escucha eso. Eso es mentira también, porque el Estado no es su obligación darnos todo. Ya dije cuáles son las obligaciones del Estado. Nosotros tenemos que valernos y construir nuestro país y avanzar y generar riqueza con un Estado que nos permita hacerlo. Ese es un paradigma falso. Y cuando vienen demagogos, populistas, porque ahí es donde asienta el populismo su semilla, en una sociedad que está mal educada, que no tiene educación, y que la educación que tiene está dirigida por el Estado para enseñarte a que el Estado tiene que darte todo y que tenés que agradecerle, que tenés que depender, genera esto que está pasando en Venezuela. Porque por muchos años también los venezolanos han esperado mucho del Estado y se han vuelto en un país que ha dependido de su Estado, de su petrolera, y ahí tenemos los resultados. Y tenemos muchos más ejemplos. Son dos paradigmas que tenemos que cambiar nosotros los bolivianos. Y otro paradigma más, el último. Se nos ha dicho, y a los demócratas, que somos las personas democráticas, que con la democracia, que cuando haya la república, la institucionalidad, no habrá una tiranía. Eso es mentira. El Estado también es la coacción y el poder. Y en Venezuela se ha demostrado. ¿Y quiénes tienen la coacción y el poder? Los que tienen las armas. Donde tenemos nosotros que también tener mucho hincapié es construir unas fuerzas armadas bien educadas, bien formadas y con valores patriotas, valores republicanos, valores democráticos. Porque son al final de cuentas los que van a decidir si se ejecuta o no la democracia en Venezuela. Si las Fuerzas Armadas hubieran asumido su papel, no habría esto. Entonces, una muestra más que el Estado ejerce una coacción sobre nosotros. Tenemos que trabajar para crear un Estado institucionalizado, donde haya una institucionalidad y una institución grande que se llama democracia, instituciones inclusivas. Eso es lo que necesitamos. Si no hacemos eso, vamos a estar condenados a tener otros 80, 100 años más de atraso. Este programa no solo analiza problemas coyunturales, sino que es tratar de cambiar estos paradigmas que nos han llevado a tener este país que tenemos, a tener esa Venezuela que tenemos, a tener la Argentina que tenemos y a todos estos problemas en nuestros países latinoamericanos.
solamente con educación vamos a poder salir de estos falsos paradigmas. La educación en libertad, porque cuando la educación también es dirigida, no es educación, es información para convertirte en esclavo. Tenemos que tratar de que la educación sea libre y que tengamos una sociedad educada, formada. Solo ahí no prosperan las tiranías. Quiero agradecerles a todos por su atención y de nuevo agradecer a mis panelistas, al ingeniero Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, por permitirme publicar sus entrevistas, a Gabriel Vascón de Venezuela por una extensa entrevista donde le ha dado la radiografía del pueblo venezolano al pueblo boliviano, le ha hablado a Bolivia. Gracias, Gabriel, sos un hombre valiente, vales mucho, yo sé que tu país va a ser libre, van a ser libres. Agradecer a Carlos García, alcalde de Mérida, agradecer a Yohama, a la señora Cleopatra, a la señora Diana, agradecer a nuestro amigo José Manuel Ormachea, al licenciado y amigo Hugo Valderrama y a nuestro amigo, querido amigo Mauricio Landau, un gran economista, por habernos colaborado hoy en este programa, porque sin su participación no hubiéramos tenido diferentes opiniones y un espectro amplio para poder analizar esta situación. Conmigo es hasta el próximo lunes, los espero por esta misma red. Gracias por su participación, gracias por haber estado en vivo. Este programa se ha extendido más de lo normal, normalmente es 1 hora, pero el programa ameritaba, la crisis venezolana es muy importante y no todos los días se trata un tema tan importante para Bolivia y para Latinoamérica. Muchas gracias.